Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es 19 de mayo de 2017. Estamos aquí en Estudio Somos Aguas con Jesús de Venezuela. Buenos días. Buenos días. Y por Skype con Roberto Centeno. Muy buenos días a todos. Y con Papi. Buenos días. Y en el estudio, como siempre, don Antonio García Trevijano. Bien. Hace algún tiempo que no hablamos. Sabéis todos el motivo. Afortunadamente, mi edad sigue siendo muy buena para combatir las enfermedades del corazón y me encuentro muy bien. Bueno, enfermedades de la arteria, no del corazón. El corazón, al contrario, como me han hecho unas buenas perspectivas y fotografías y televisiones del corazón, pues resulta que es más joven de lo que corresponde a 90 años y que el ventríloco y todas las anatomías del corazón pues son de un hombre de 50 años. Bien, gracias a la cantidad de mensajes cariñosos, afectuosos, de apoyo, de simpatía que he recibido de toda España y de todo el mundo. Gracias también por las flores que adornaron mi habitación ante la alegría de las enfermeras. He disminuido el ritmo de comparecencia aquí en la radio y la televisión para no oír a mis familiares, mis amigos y los médicos que creen son esas teorías que se atribuyen las enfermedades del corazón, de las arterias, al exceso de preocupaciones o a los estados que ellos llaman de ansiedad. Yo no sé lo que es la ansiedad. Soy muy apasionado. Vivo las vidas, los acontecimientos de una manera intensa. Pero yo no noto ansiedad, ni sé lo que es. En fin, me encuentro muy bien, pero digo, he limitado ahora mis intervenciones a 3 días a la semana. Hoy viernes, los sábados y domingos respondiendo a preguntas, y los viernes los he elegido para coincidir con Roberto y Papi. No porque sean más guapos, sino porque sus conocimientos son muy complementarios de los míos. Roberto, por la facilidad con la que maneja las cifras de la macroeconomía, Papi, por su conocimiento detallado de las situaciones de las relaciones internas entre los miembros, los estados de la UE, de la Unión Europea. Eso hace que mi trabajo sea más fácil cuando ellos están, pues no necesito dar explicaciones previas o complementarias, sino que me permite ir derecho a la noticia y comentarla sin preámbulos. Por esa razón, repitiendo otra vez el agradecimiento a todos vosotros, a los que apoyáis a las emisoras de MCRC, os anuncio que hoy me llega desde Miami el exdiputado de Venezuela, Alberto Franceschi. Viene invitado por el MCRC, por mí en concreto, sí, pero por el MCRC, para pasar unos días con nosotros, aún no sabemos cuántos, para estudiar juntos la situación de Venezuela y así es posible, marcar direcciones o directrices del movimiento o de los movimientos venezolanos, de los distintos adversarios del régimen de Maduro, para que no caer en la trampa en la que en la que quisieron caer, porque no era para ellos ninguna trampa, sino una oportunidad, los partidos políticos españoles a la muerte de Franco, que teóricamente eran enemigos, adversarios decididos de la dictadura o del régimen autoritario de Franco durante los últimos 10 años del franquismo, pero que en realidad no estaban más que ansiosos, repito la palabra, impacientes de poder participar en los ámbitos públicos, haciendo
o logrando que la prensa hablara bien de ellos, que entraran en el Estado, que tuvieran las consideraciones de hombres de Estado, que no se hablara del pasado de Paracuellos ni de la Guerra Civil Española, que se olvida la ley del olvido. Eso de la memoria histórica es algo reciente. Lo que entonces primó fue la ley del silencio, como aquella célebre película de Marlon Brando sobre la ley del silencio en los puertos, en los estibadores. Esa ley del silencio fue la que promovieron en España Fraga, los franquistas, Santiago Carrillo, Felipe González y toda la oposición, para que no se hablara del pasado franquista ni del pasado oculto, cobarde o inexistente de los partidos de oposición. Esa es la verdadera situación en la que viene a vernos Alberto Franceschi para conocer de cerca y de manera directa cuáles fueron los errores que cometieron los partidos políticos de España y que le impidió acceder a la democracia, ya que España no tuvo ni un solo día de democracia. Lo que hay en España hoy no es degeneración alguna de un sistema mejor que antes existiera, la muerte de Franco, no. Fue deliberadamente pensado, deliberadamente construido como lo que es. Un estado de partidos podrido, basado en la corrupción. Una oligarquía de partidos estatales, pensada y concebida por las 4, 5, 6 personas que a la muerte de Franco decidieron el futuro de España. No ha habido constitución alguna, no ha habido periodo de libertad constituyente, no ha habido consulta popular ninguna. Todo se ha impuesto de arriba hacia abajo. De ahí la corrupción española y la desaparición de España como un pueblo esperanzador, como un pueblo que después de la dictadura podía haber aspirado a tener una cierta influencia en Europa y en el mundo. España hoy no tiene influencia ninguna. Para eso viene, sí, para escucharnos, para que Venezuela no repita los errores. No, digo que no fueron errores. En España no hubo error. El Partido Socialista y el Partido Comunista, siguiendo al primero, obedecieron las órdenes que recibían de Kissinger y de Willy Brandt y Helmut Schmidt, para que España siguiera el mismo camino que siguió Alemania, Italia y los países del eje que fueron vencidos por los ejércitos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por esto estamos esperando, pero no podemos esperar más. Así que mientras llega el avión o llega aquí a casa el diputado Alberto de Venezuela, vamos a empezar, porque no podemos demorar más tiempo, y le doy la palabra ahora para comentar los asuntos que los enuncio. Van a ser, primero vamos a hablar de el resultado en el estado en que se encuentra la esperanza que tienen los españoles informados, los españoles ilustrados, las personas de buena fe, la esperanza de que la Unión Europea se le obligue a abrir el dossier, el informe elaborado por los economistas independientes españoles, que está encabezado por Roberto Centeno, y nos explique cuál es la situación actual, la parte positiva de las noticias favorables que ha proporcionado el estudio de estos informes por el Instituto Alemán de Economía de Kiel. Así que Roberto, tienes la palabra. Bueno, vamos a ver. Digamos que las noticias son algunas buenas y otras pues no tan buenas. Por ejemplo, precisamente hablas del Instituto de Kiel. Nosotros teníamos una gran fe en que el Instituto de Kiel, una vez además que lo ha dicho en nuestros escritos, que nuestros escritos eran correctos y que le pidiera al INE que su opinión sobre el tema, preguntándole cómo es posible que las cifras que ustedes dan difieran tanto de las de este grupo de economistas independientes.
Bueno, el INE 2 meses después no le ha contestado, pero el Instituto de Kiel ha tomado una acción, yo diría, de retirarse del tema, en el sentido de que no se quieren mojar. Positivamente lo ha dicho, perdona Roberto, ¿es porque positivamente lo ha dicho o porque tú lo deduces por su pasividad? Bueno, digamos que positivamente han buscado una excusa un poco tonta, diciendo que como les habíamos mencionado, que eso no les gusta y que entonces se han enfadado. Básicamente, eso lo podrá decir con más precisión José Papí, que es quien ha hablado con ellos. Pues si quieres le damos la palabra a Papi ya. El tema de fondo es que en Alemania, con una Merkel que probablemente va a salir victoriosa en el mes de septiembre, sí, ha dado instrucciones radicales no solamente a Alemania, sino a la Unión Europea, a Bruselas, a los tecnócratas de Bruselas, de que no se mueve nada en la Unión Europea hasta después de las elecciones alemanas. Es decir, de ninguna manera va a permitir la señora Merkel y el establishment de Bruselas que se pongan en duda los cimientos y las estructuras de la Unión Europea, pero fundamentalmente de la eurozona, que es el corazón de la misma. Para eso han elegido a Macron, para esa finalidad. Luego hablamos del tema de Macron, que es una auténtica, lo que ha pactado aparentemente con la señora Merkel, es un auténtico desastre para España. Que como tú dices muy bien, España hoy no pinta absolutamente nada. Bien. Bueno, la situación con Alemania, por lo tanto, está un poco en stand-by. A la vista de ello, yo he contactado con una periodista, no voy a decir su nombre porque parece que cuando uno dice su nombre, una periodista alemana que conozco, que lleva algún tiempo en España, yo escribí cosas con ella en el pasado, que le he mandado toda la documentación y va a haber la posibilidad de publicarlo en algún diario alemán. De todas maneras, quiero decirles, dentro de la parte positiva o muy positiva, que precisamente ayer César Vidal, que es muy amigo mío, que ahora vive exilado, como él dice, en Miami, y que tiene un programa de radio muy escuchado en España, pero sobre todo en Latinoamérica, me dice que ayer la televisión portuguesa mencionó nuestro informe. Mencionó el informe, mencionó... ¿Perdón? Sí, el informe que hemos presentado, que habéis presentado. Que se ha mandado a Bruselas diciendo que España estaba quebrada, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema, pues, como veis, está teniendo una gran repercusión o cada vez más repercusión en medios internacionales, aunque los medios nacionales no digan ni pío, como es habitual en ellos y por las razones de todos conocidas. Entonces, esa es la situación un poco a de lo que refiere a nuestras cifras. Por otro lado, lo que sí vamos a hacer, y le pedí a José Papí que me enviara, a la vista de la situación electoral de Alemania y que los institutos económicos alemanes están tremendamente condicionados por las órdenes de Merkel de que no se mueva nada en la eurozona hasta que sean las elecciones alemanas, vamos a contactar y para ello José Papí me ha mandado los nombres de los, institutos de análisis económico más prestigiosos del Reino Unido. Vamos a contactar con ellos para pedirles el que se analicen el Reino Unido, nuestros cálculos y se mojen por escrito en lo que opinan de ellos. Evidentemente, si los medios británicos, que no están sometidas a la dictadura de la señora Merkel, que están interesados por el Brexit, que les interesa muchísimo el informe vuestro, porque eso ayuda a que la negociación del Brexit sea menos duro para el Reino Unido. Claro que tiene interés brutal el informe vuestro en el Reino Unido. Tiene interés propio. Allí va a tener un camino distinto del que habíamos intentado por vía alemana. Y varios periodistas. Vale. Bien. Por otro lado, José Papí
tiene la lista de una serie de periodistas alemanes, británicos, que nos han ofrecido, pues contactaremos con ellos para enviarles nuestros cálculos y ver cuál es la reacción. Pero digamos, para que lo entiendan claramente, vamos a además, Papi está en contacto directo. Perdona, Roberto. Perdona, Roberto. Perdona, cada vez que oiga una palabra hay que callar. Si no, no podemos superponer unas voces sobre otras. Bien, digo que hay que contactar con Musiego. Se lo digo a Papi. Papi, tienes que contactar con Musiego, que está allí y que ya tuvo el contacto tan maravilloso. Recuerda en aquella conferencia de Bruselas con Evan Pritchard, que es el periodista más escuchado del Reino Unido. Y ya conoce a Jesús Murciego. Lo digo esto a Papi. Sigue, perdona, Roberto. ¿Se ha cortado? ¿Qué es esto? No se ha cortado. Sí, no, me parece muy bien. Bien, de acuerdo, es que yo no oía nada. Venga, adelante. Es que debes escucharse con retraso. Sí. En Portugal se escucha y mal. Vamos a volcar además en Gran Bretaña. Se te escucha mal, Roberto. Si no hacemos una pausa. Pásala a Papi. Papi, ¿sí? Toma la palabra. No podemos estar víctimas de los defectos. Se suplica. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí, ahora estupendo. Tú sigue. Roberto, perfecto. No, lo que estaba diciendo Roberto básicamente es que, bueno, la noticia, ¿no?, del estudio que han preparado, ¿no?, el grupo de economistas independientes, sí, pues sí que se ha identificado una lista de periodistas que han estado muy interesados en la situación económica de España y de la eurozona en los últimos meses. Y bueno, pues con este, digamos, grupo de periodistas pues se va a tomar contacto para presentarle el estudio y creemos que son personas que van a ser receptivas, ¿no?, a esta temática. De acuerdo. Pues venga. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en este momento interrumpo para informaros de que se ha incorporado a nuestra reunión el exdiputado de Venezuela que estábamos esperando, que se ha retrasado el avión, o no sé, o luego lo ha traído nuestro querido amigo Pena, y él está aquí y va a saludaros antes de que continuemos. Se trata, como ya sabéis, de Alberto Franceschi. Alberto, tienes la palabra para saludar a tus amigos en España. Bienvenido a España, bienvenido a mi casa, bienvenido al MCRC, y te presento a mis queridos amigos Roberto Centeno y José Papi, Roberto aquí en Madrid, José Papi en Bruselas. Bien, muy buenas tardes a todos. Un gran gusto estar con usted, conocerle personalmente, y con los compañeros. Ya Papi había tenido la oportunidad de hacer un programa conjuntamente con él, y a don Roberto lo hemos estudiado y le admiramos profundamente. Es un núcleo de gran calidad intelectual, el vuestro, y requiere para nosotros la urgencia de conocer a fondo mucho más vuestra obra, nuestro movimiento, y sobre todo cómo podemos insertar rápidamente una convulsionada tierra como Venezuela, que está en plena revolución política, cómo hacer de todas vuestras ideas un instrumento de lucha y un instrumento de soluciones, sobre todo. Es un gran placer conocer. Pues vamos, después ya tendremos tiempo. Ahora de momento ha sido presentar también a tu compañero, que me dice que ya te conocía personalmente, que ha venido a vernos hoy por primera vez de parte de Dalmacio Negro, que lo ha enviado a él y de parte suya. Sí, es decir, que si queréis hacemos un momento de descanso y enseguida damos la palabra que quiere Roberto para sacar un tema nuevo, o bien Papi, lo que queráis vosotros. Roberto. Sí, el tema de el impacto que sobre España puede tener o va a tener el acuerdo al que aparentemente han llegado Merkel y Macron. De acuerdo. ¿Y Papi, te parece bien ese tema? Me parece perfecto. Pues ya está. Unos minutos de pausa musical
y a celebrar los amigos que vienen a vernos de América. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Roberto. Vamos a ver, después de unos problemas técnicos que parece que están ya solucionados, quería muy brevemente, y digo muy brevemente porque tenemos que aprovechar la presencia de Alberto Franchesi para que nos cuente los temas venezolanos, que es un lujo el tenerlo aquí. Por lo tanto, voy a ser muy breve, pero sí quiero mencionar, con independencia de que ya los desarrollaremos más en profundidad en los próximos programas, los temas que en este momento diría afectan más directamente a nuestro país. El primero es la entrevista de Macron con la señora Merkel, donde aparentemente se han tomado unas decisiones que son absolutamente lesivas para España. Para empezar, quiero decir, y que me corrija si no José Papi, que es realmente insólito que el señor Macron, que fue que recibió la presidencia de Francia de manos de Hollande el domingo, al final de la mañana, bueno, pues el lunes por la mañana haya salido pitando para ir a rendirle pleitesía y a recibir instrucciones de la señora Merkel. Y digo rendirle pleitesía y recibir instrucciones porque es lo que ha ocurrido. Porque fíjense que el señor Macron en la campaña había ofrecido una serie de cosas a los franceses que la señora Merkel le ha dicho que se vaya olvidando. Y voy a mencionar dos de ellas, que además nos afectan a nosotros muy gravemente. Macron había prometido en la campaña que quería buscar un sistema que permitiera mutualizar la deuda, las enormes burbujas de deuda que están contrayendo los países fundamentalmente del sur. Desde luego España y Grecia a la cabeza, pero luego después también el resto de países, como Italia o Francia. Bien. Lo de mutualizar significa, en Román Paladino, que la deuda se repartiría un poco entre todos los países de Europa, de la eurozona, mejor dicho. No de Europa, sino de la eurozona. Algo a lo que la señora Merkel se ha negado. Hay algunas personas que pueden decir, hombre, es que tiene razón la señora Merkel, ¿por qué van a tener que pagar los alemanes la deuda que hemos contraído los demás? Pues muy sencillo, porque ellos son los principales beneficiarios de nuestro endeudamiento. Y me explico, en el caso de España. En el caso de España, donde la situación es terrorífica, el señor Rajoy nos ha endeudado desde 2012 hasta ahora en 600.000 millones de euros. Sí. 600.000 millones de euros. Para que tengan una idea, nuestro amigo Alberto, eso es el 60% del PIB de España que ha contraído de deuda para seguir financiando toda una serie de cuestiones. ¿Y qué es lo que ha financiado con eso? Aparte del despilfarro autonómico y que todos los partidos políticos, las bandas mafiosas con forma de partidos que gobiernan nuestro país vivan como rajas, los primeros beneficiarios ha sido Alemania. ¿Quién en Alemania? Las cajas de ahorro alemanas que prestaron ríos de dinero a las cajas de ahorro españolas con una irresponsabilidad absoluta y que España es el único país del mundo donde los acreedores han podido rescatar
hasta el último euro. Hasta el último euro se han llevado las cajas alemanas, cuando no teníamos que haberles pagado nada. ¿Saben ustedes lo que hizo Islandia con la deuda que habían contraído con los bancos ingleses? Simplemente no les pagó. Los ingleses se pusieron como fieras, pero al final los que tuvieron que soportar la deuda fueron los bancos ingleses y no el pueblo islandés. Perdona, Albert, dicho como lo dices tú, parece que es una barbaridad jurídica. En primer lugar, para corregir esa impresión, que no es lo que tú estás diciendo, sino lo que parece literalmente, tengo que decir como abogado que la palabra mutualización no quiere decir reparto, quiere decir que todos responden de todo. Es decir, que mutuo es proporcionalización de la deuda, en el sentido de que algo que es personal y responsable de cada uno se hace solidario. Y lo solidario es lo que no es mancomunado. Y el reparto sería mancomunado. Y lo que se pide es que lo que se han pedido, lo que ha prometido Macron, era hacer solidario a todos los deudores de la deuda antes, y es a lo que se ha opuesto a Alemania, a esa solidaridad que implica la responsabilidad por impago de países que no son el propio. Efectivamente. Bueno, eso, como ustedes comprenderán, a España le afecta, es un torpedo en la línea de flotación de nuestro país, porque España, la deuda de España, que es de 1,54 billones de euros, que en relación al PIB es el 170% del PIB, no vamos a poder devolverla jamás. Y va a ser la ruina, literalmente la ruina de varias generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Si Alemania no acepta esa mutualización, y ya ha dicho que ni de broma, estamos en una situación muy complicada. Bien. Además de eso, otra de las cosas que había pedido Macron, que era la creación de una fiscalidad única en toda Europa, con un ministro de Finanzas único para toda Europa, que repartiera, que pusiera impuestos iguales en toda Europa y que vigilara los gastos, la señora Merkel ha dicho que tampoco. Entonces, bueno, que ahí no es que haya dicho que tampoco, con tanta fuerza como lo ha dicho en la no a la mutualización, sino que, bueno, que eso ya se verá para más adelante, y que de momento lo único que le importa a ella es ganar las elecciones y que no quiere líos, por lo menos hasta octubre. Bien, por otro lado también, otro de los temas que tenían que debatir, que es el tema de la paridad del euro. La paridad del euro favorece extraordinariamente a Alemania y perjudica gravísimamente a Francia, a Italia y a España. Bueno, pues eso se queda donde está. Bien, entonces lo que ha hecho Macron va clarísimamente en contra de nuestros intereses y va a favor de los intereses de Alemania y a favor de los intereses de la llamémosle, la superestructura burocrática de Bruselas, que es lo que quiere, y sobre todo, además, la señora Merkel no ha querido, como he dicho antes y repito, no quiere que en la Unión Europea se suscite ningún tipo de problemas hasta después de las elecciones alemanas. Sí. Bien, entonces esto es lo que tenemos. A ver ahora, no se sabe. Hay una cosa que no conozco, a lo mejor José Papi lo conoce, pero yo no lo conozco, el que le ha ofrecido la señora Merkel, que le tiene que haber ofrecido algo, lógicamente, a Macron, para que se envaine todas las propuestas que llevaba y que había hecho a sus electores. Lo único que sé, y termino y le cedo la palabra a José Papi, es que la prensa alemana ha titulado, publicó el lunes titulares que decían algo así como ¿cuánto nos va a costar la visita de Macron? O Macron, el amigo carísimo, y cosas de ese tipo. No sé lo que la señora Merkel le habrá ofrecido, pero pienso que tiene que haber sido algo lo suficientemente sustantivo para que Macron se haya bajado los pantalones de esta manera en la mutualización, en el tipo de cambio y en la fiscalidad común. Venga, a ver, ¿qué opinas, Papi?
Bueno, lo primero que diría es que esto demuestra... No digas lo primero que diría, que tú no eres tierno. Lo primero que digo. Bueno, touché de nuevo, don Antonio. Venga. Como cuando me pilla usted con un anglicismo. Absolutamente. Bueno, aquí te he pillado con un tiernismo. De acuerdo. Bueno, lo primero que quiero decir es que esto demuestra, primero, que la Unión Europea está en crisis y que los dos actores principales en la película de la Unión Europea saben que el tema está tan en crisis que lo primero que tienen que hacer es verse ellos antes de hacer cualquier cosa. Me apunto evidentemente a lo que ha presentado don Roberto, sí, de que no es normal que un señor no haya presentado todavía el gabinete de ministros que va a gobernar en el país, sí, y se haya ido 2 días antes volando a hablar con la señora Merkel, ¿no? Eso realmente no es que sea escandaloso. En un país donde ha sido presidente de Gaulle, eso es francamente inconcebible, parece de manicomio. Sí, y sobre todo sabiendo que De Gaulle fue la persona que, por supuesto, tras el primer impulso de los norteamericanos, que son los que en realidad han lanzado el proceso de trabajo europeo en el plano militar y en el plano político-económico, que solo lanzan los americanos, que de eso un día hablaremos otra vez en detalle, ¿no? Recuerdo nada más, yo sobre tu conocimiento, que el creador de la Comunidad del Carbón y el Acero, el llamado Plan Schuman, fue Dick Atkinson. Eso no es obra más que de Estados Unidos. Dick Atkinson y Jean Monnet. Ese fue la y de realidad. Las ideas de William Clayton y de George Marshall, y en el fondo es la gente que... Y al final lograron convencer a De Gaulle, que De Gaulle se oponía al principio, lograron convencer a De Gaulle para que De Gaulle empujara, ¿no? Sí. Pero siempre con Alemania en un lado, porque Alemania era una máquina que se sabía que se iba a recuperar en lo económico y ese liderazgo político lo tenía que tener Francia, ¿no? Sobre todo un país que nace sin presupuesto militar. Eso es. Y entonces, lo que ha pasado el lunes, y ahí me apunto a lo que comentaba antes Roberto, invierte la historia. Sí. Es decir, no es Francia liderando, sino Francia arrodillada al lado, delante de la señora Merkel para recibir instrucciones y para... Ante el país vencido. Sí. Y esto demuestra que estos dos, líderes de la Unión Europea, de los que hablábamos hace 2 años, vemos cómo se está acentuando el fenómeno de que Alemania empieza ya a mandar, tiene el 80% de la fuerza y Francia tiene ya el 20% de la fuerza. Eso va a terminar mal, seguro. Sí. Entonces, yo creo que los dos elementos de los que hablaron ellos los ha explicado muy bien Roberto, ¿no? El tema de los eurobonos, sí, la mutualización de la deuda y el tema de generar un presupuesto común para la eurozona, que en eso sí te hago una pequeña matización, Roberto, que Macron se refería nada más que a la eurozona. Sí. Que a la eurozona, y Macron sabe que la partida se está jugando en Europa y que tiene que arreglar este problema grave que tiene tanto de deuda como de lo que es la paridad del euro, que por supuesto perjudica a los franceses mucho y todavía mucho más a los españoles. Y una evidencia de que él es consciente de esto es que el principal asesor del que se ha rodeado el señor Macron es una persona muy conocida en Bruselas que se llama Jean Pisani-Ferry. Ah, sí. Y este señor era el director general, el secretario general del think tank, del lobby, del vamos a decir, el tanque de pensamiento, ¿no?, más importante de la Unión Europea, que se llama Bruegel. Sí. Y Jean Pisani-Ferry, que es una persona a la que siempre los periodistas, hablaba Juncker, le iban a preguntar a Jean Pisani, ¿qué opina usted? ¿Y qué opina usted? Pues este señor se ha ido de brazo derecho de Macron al Elíseo. Está en su gabinete de primer asesor. Vamos, yo creo que es la persona que le habla a la oreja, ¿no? Más que el primer ministro, ¿no? Sí, pero ese es un peón de Merkel. Jean Pisani-Ferry, él es un europeísta, es uno más del establishment, pero está muy especializado. Era un europeísta. Yo lo conocí. Sí. Y él está muy especializado en temas de la Unión Europea, ¿no? Sí. Con lo cual Macron, insisto, se ha dado cuenta de que la partida se está jugando en Bruselas, ¿no? Claro. Y que es fundamental para la economía de su país el solucionar esto, ¿no? Sí me gustaría mencionar, digamos, algo rápido, ¿no? Sí. El gobierno que ha creado, ¿no? El señor Macron, 2 días después de haber ido a rendirle pleitesía a la jefa del Corral. Sí.
Este gobierno, pues bueno, como comentábamos la semana pasada, adelantamos en un programa con Alberto Iturralde, adelantamos 2 posibles candidatos y uno de ellos ha sido el elegido, que es Édouard Philippe. Sí. Este señor hasta ahora era el alcalde de Le Havre, en Normandía, Sí. y un señor que, ojo al dato, había logrado un alcalde de derechas gobernar en una plaza obrera, como Sí. es Le Havre, donde ha gobernado los comunistas, vamos, toda la vida. El voto socialista y comunista ha mandado siempre en Le Havre, y este señor, pues bueno, había tenido la mano, ¿no?, de lograr tener un gobierno de derechas allí, ¿no? Pues este señor finalmente ha sido el primer ministro, y luego es un totum revolutum de gente de los republicanos, de gente de los socialistas, de antiguos ministros de Hollande. No voy a entrar en el detalle porque no hay tiempo. Incluso ha repescado al centrista Bayrou, Sí. al famoso, vamos, al político de Lille, muy conocido. Y además que Lo ha siempre se repescado. presenta en todas las elecciones. Sí, sí, sí. No, es un hombre, vamos, un tertuliano muy conocido en Francia, un hombre pues que no tiene carisma, pero que bueno, es reconocido, ¿no? Parece un Lo ha bonachón. repescado de ministro de Justicia, en concreto, a Bayrou, ¿no? Sí. Y bueno, para mí lo que demuestra don Antonio, y seguro que usted hace un análisis más complejo, ¿no?, del que pueda hacer yo, es que al final en la socialdemocracia todo es lo mismo. Hombre. Y todos son lo mismo y todos no tienen ningún valor que defender, sino sencillamente lo que quieren es mandar y punto. Sí. Y ya elegiremos los valores que nos convengan cuando los tengamos que definir, ¿no? Y en el caso concreto de Francia, en este caso concreto, ya ni siquiera aspira a mandar, sino a tener la apariencia de que mandan, porque están obedeciendo, como has dicho tú, a Merkel. Ese fenómeno es nuevo en Francia, porque el normal y tradicional chauvinismo, nacionalismo, ha sido refugiado en el FN como si fuera una cualidad de la extrema derecha. Y eso se ha convertido en un monopolio de Le Pen. Pero en cambio se pasa de puntillas sobre el hecho que estáis destacando los dos, tanto Roberto como tú, el espectáculo bochornoso de que Macron corre a rendir pleitesía, no, a pedir instrucciones a Merkel. La prueba es que él va con un programa y vuelve con otro. Esa es. Sí. Pero en fin. Exactamente, eso es exacto, es así. Bien, entonces ahora, como tenemos tantísimo tiempo, necesitaríamos un día para comentar las noticias, vamos ahora a una pausa y enseguida, inmediatamente, de esa pausa, nos va a saludar y a presentar el esquema que le pido que sea esquema, ya que son personas muy cultas políticamente, las que nos oyen, y bastan unas palabras tuyas para que entiendan rápidamente cuál es la situación de hoy en Venezuela. Así que una pausa y enseguida le damos la palabra a don Alberto, que viene de Venezuela, a informarnos, de momento a informarnos. Luego ya llegará la ocasión del estudio y análisis conjunto entre varias personas, aunque la acción es cosa de muchos o de varios, mientras que el pensamiento es cosa de uno solo. Muy bien, ahora volvemos, queridos oyentes. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. De vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Alberto. Bien, muchas gracias a los grandes amigos del MCRC. Estoy apenas llegando del aeropuerto de Baraja. Estoy en este programa todavía con el peso del viaje.
pero suficientemente despierto como para decirles que no hay otra manera de abordar el tema de Venezuela sino con, caramba, con los nervios de punta. Porque, mire, mi tesis, no sé cuántos puedan compartirlo, en Venezuela no, se perdió hace muchos años el hábito de pensar en serio en política, menos aún con alguna profundidad teórica. Y es que eso que llaman las revoluciones ya no se estudian, ¿entiendes? Y en Venezuela, la tesis que sostengo es que empezó una revolución casi clásica. Estamos en medio de una insurrección popular masiva. Hay varios estados ya absolutamente ingobernables y hay zonas urbanas de grandes ciudades donde el gobierno solo administra la plétora de la fuerza pública brutal y el asesinato de militantes, y estamos en presencia de un país que se fue al demonio como estructura política. Un Estado fallido, completamente fallido, que solo puede sobrevivir como un Estado represor. Hay elementos de fascistización muy fuerte, de casi nazificación, porque actúan como si fueran un ejército de ocupación. No son tropas de unas fuerzas armadas que actúen como tales, es una Guardia Nacional que es un cuerpo preparado para lo que están haciendo. Muy parecida a la de Somoza o parecida a la de Noriega ya de Panamá. Es una SS. Es una fuerza, digamos, de una brutalidad y de un sadismo nunca visto, entrenada por tropas del Ministerio del Interior cubano, de Fidel Castro, de los hermanos Castro, que de perder Venezuela pierden la estabilidad misma del sistema cubano, que vive gracias a la mesada, 15 y último para su 500.000 de burócratas, de lo que costeamos los venezolanos con hambre, privaciones de toda naturaleza, una crisis hospitalaria, humanitaria. Mire, no se sabe cuánta gente está muriendo por falta de medicamentos, por falta de operaciones diferidas, es decir, por el derrumbe del sistema hospitalario. Y mientras tanto, esta pandilla de vagos y maleantes que siguen el poder, roba masivamente lo poco que le llega al país en la divisa petrolera, muy disminuida, no solo por la caída brutal de los precios, sino por la destrucción de la propia empresa estatal PDVSA, a la que sobreendeudaron y han llevado a un caos interno y a explosiones en sus instalaciones y a parálisis del grueso de sus operaciones. Es una especie de... Ahora, lo que yo no le encuentro explicación, ¿no? Es qué es lo que les anima todavía, salvo la codicia pura y dura, digamos, de estos personajes delincuentes. Es como, no sé, un barrio controlado por unos gángsters que ellos deben defender su patio. No es codicia, desgraciadamente, es poder. Es poder. Es una forma la pasión de poder es superior a la codicia. Entonces, ¿qué ha hecho la oposición venezolana? Recuerden que este régimen, eso tampoco se dice allá, es una tesis que uno puede comprenderla, es leyéndolo a usted. En realidad, lo que está agonizando es el sistema de la partidocracia de 1958. Son 60 años, de los cuales 40 fueron de un régimen muy parecido al español, sin monarca, sí. Y los otros 20 es un régimen que quiere parecerse al de Castro, pero no lo pudieron imponer y han impuesto un semipartido único, buscan el partido único, pero no pueden. Pero todo lo que pudieron avanzar fue gracias a la complicidad, a la alcahuetería de los partidos del viejo sistema, sí, que se rehicieron bajo el alero, bajo la protección de una convivencia, pero cómplice, como cómplices necesarios. Y ahora, cuando ya falla todo y estalla el propio gobierno de Maduro, entonces dice, no pueden ganarme, ustedes ganan las elecciones, pero no se vale ganarme. Ahora les quito toda posibilidad de poder ganarme, entonces voy a inventarme otra constitución, lo que tú dijiste el primer día, ¿no? De este intento de Maduro de dotarse de una nueva constitución para ver cómo logra llevarnos el partido único y para ver cómo termina de domesticar. Ahora, esa clase media, digamos, muy blandengue, muy pacifista, está bien, es lo que era un atributo enorme,
esa servidumbre consentida, digamos, ha venido a ser nuestra calamidad mayor, porque de este gobierno no hemos podido salir antes, porque ha hecho fraudes abiertos y sencillamente careció de coraje la dirección de oposición para pararse hace varios años. Primer punto. Ajá. Estamos de acuerdo en la descripción. Sí. Creo que todas las personas informadas y que no tienen el prejuicio ideológico ni sobre lo que es la democracia, sino las realidades políticas que describe, están de acuerdo. Primer tema que plantea que no entiende las personas intelectuales, inteligentes y políticos de Europa. No hablo de Estados Unidos, de Europa. ¿Qué hace la oposición de partidos políticos que ocupan el Parlamento, la Asamblea, la Mesa Unida? ¿Qué hacen pidiendo a ese poder que describes como un poder asesino de mafia, pidiéndole todo el 100% de sus deseos, los reducen a peticiones al señor Maduro o a los militares? La pregunta mía es hoy esta, hoy. ¿Por qué? ¿Acaso el régimen, que yo creo que no, es que el régimen de Venezuela está reducido al poder personal de Maduro? Yo creo que no. Y que el poder de Venezuela está concentrado en elementos militares, narcotraficantes y sobre todo en la ideología, la intelectualidad y la creencia de que el chavismo es algo serio. Esos tres factores, porque la oposición que no participa de esos factores está apoyando la continuidad institucional del chavismo. El reparto de la partidocracia, son agentes directos por la vía de gobernaciones y de alcaldías, municipalidades, en el reparto de la renta petrolera, la renta para las clientelas que representan. Entre los partidos hay. Claro, porque todos ellos tienen grandes cuotas que fueron disminuidas, sobre todo después de la muerte de Chávez, donde estos brutos mataron la gallina de los huevos de oro que Chávez tenía, que era darle un buen tercio de las alcaldías y gobernaciones. Este bruto las reduce al 10% y aún así están medrando, esperando la mesada del régimen de partido. Y piden es la aplicación de la Constitución de Chávez, que Chávez nos impuso el 99 con un fraude descomunal. Exacto. Y con unas garantías enormes para que su casta reinara, convirtiéndose en la nueva burguesía, pero una burguesía roja y delincuencial directa. Entonces, ¿qué es lo que el papel de esta oposición? Felizmente se han quedado sin política. Dan, pero vergüenza ajena. Ya los discursos son absolutamente... Pero sería terrible que vencieran ellos a Maduro, porque sería la renovación, la sangre nueva metida en el régimen de explotación dictatorial que constituye la esencia del chavismo. Así es. Este régimen se hizo inviable y cae Maduro y cae en ellos. Exactamente. Nuestra propia oposición. Eso. Y es lo que vengo defendiendo con la tesis. Ellos son todos juntos un régimen. El régimen de las clientelas que están gangrenadas, nacidas de las clientelas anteriores. Porque al fin y al cabo Chávez fue presidente porque las élites empresariales también le entregaron. ¿Están financiados los partidos por el Estado? No así como una cuota. Tienen... Como se dicen en Argentina. Sí, pero en Argentina dicen canilla libre. O sea, como roban masivamente y se roban todos los presupuestos, por supuesto. No hace falta el financiamiento. No, mire, el caso de Venezuela, vamos a tener que estudiarlo juntos. Yo tengo limitados recursos como para entender todo lo que viene, porque lo que viene es una nueva era política en el país y cuidados y para América Latina. Pero yo lo intuyo. Lo intuyo con una información muy deficiente. Yo espero que después de tu estancia me des material para poder comprender intelectual y políticamente cuál es el porvenir inmediato y a medio plazo. Porque a largo plazo es muy difícil hacer un análisis político en Venezuela. Exacto. Hay ideas fundamentales que hemos compartido con usted. Lo de las ideas no vienen de ideas, vienen de los hechos. Sin duda ninguna. Los hechos, don Antonio, los hechos nos están pidiendo un nuevo marco de referencia teórica. ¿Bien?
La idea de la libertad colectiva, por ejemplo, la noción fundamental. Esa tiene que conquistarle el pueblo, colectivamente. Ahora, yo quisiera discutir con vosotros que un poco plantean esto en España, un poco en plano de cultura que deberá hacerse hegemónica. En Venezuela son hechos de una gente que está en revolución contra el poder. Porque está antes que España, Venezuela. Claro. Y entonces la respuesta que necesitamos son para esa cadena impresionante. Para esa cadena impresionante de hechos que requieren esa interpretación. Eso es. ¿Y qué hacemos? El tema del poder va a ser disputado. Nosotros no queremos ser poder, pero otros van a tomar el poder. El tema, la palabra insurreccional indica una cercanía que va a definir y puede definir la situación de Venezuela. Una cercanía. Pero el tema es más importante que insurreccional. El tema es revolucionario. Sí, directamente. Y eso es distinto, porque la insurrección es un medio de poder llegar o no a un periodo revolucionario. Más bajado a tierra puede frustrarse, las revoluciones no, las revoluciones van hasta el final. Entonces el proceso insurreccional ya empezó, pero puede tener la recaída en elementos de parte de esa clase política de la oposición clientelar que renueve otras ilusiones en un sistema que, como el referente antes del chavismo era la democracia, decían ellos, de partido, pues el intento es volver atrás y es un anacronismo completo. Son los, los 3 tercios famosos, que no son tercios, las 3 partes, digamos. Los conservadores, el gobierno, son enfrentados por los reaccionarios, los que quisieran devolvernos, anacrónicamente al sistema anterior. Y hay el pueblo que ha salido contra ambos. Anterior a Chávez. Anterior a Chávez, sí. Claro que sí. Esa teoría no es mía. Esa teoría es de Loewe, un sociólogo de Estados Unidos, pero yo lo que he añadido y creado, porque yo soy más creador, yo no soy sociólogo, es la palabra laocrático, que ese tercio siempre existirá. Y yo he calificado de laocrático porque el término democrático está tan mal usado que todo es democracia. Entonces, mientras que laocracia es un término utilizado desde Homero que significa exactamente igual lo mismo que democracia con una diferencia. Pero no es estadístico, ¿no? No es que es un tercio de... La parte laocrática en Venezuela es 80-90% ahorita. A él es que porque está móvil. Es decir, es que el laocrático normalmente, como en España, es un tercio. Pero si se pone en movimiento, llega a ser el 90%. Así es. Es donde estamos ahora. Eso es. Y ese tercio laocrático es el que hay que saber darle la personalidad de a dónde tiene que dirigirse y por qué medios. Sí. Uno de los cuales es la insurrección, pero ese es el primero. Hay hechos que vienen y que van a ser muy dolorosos. Yo creo sinceramente que la putrefacción de los altos mandos de Fuerzas Armadas obliga a una ruptura militar. Pero va a haber una división en el ejército. Va a haber una división. Debe haber una división. Y si no la hay... Una de las preguntas que yo quería formularte enseguida que te conociera hoy, personalmente, es deserciones. Hay deserciones en el... Se habla de miles de deserciones. En el cuerpo, no hablo de los militares, hablo de soldados. Hay deserciones populares. Se tiene noticias. El problema es que como hay una gran censura, don Antonio, no se sabe. Pero, por ejemplo, ayer un video, un teniente primero, o sea, jovencito, agarra y parte el carnet de la patria, el que por instrucciones de la superioridad le han distribuido a toda la oficialidad. Cédula tal, me llamo fulano y tal, teniente primero, esto es una porquería de gobierno. No ha habido revolución importante en el mundo donde no haya habido el fenómeno de deserción en el ejército antes de la revolución política. En la revolución francesa hubo deserciones mucho antes de la Bastilla. Ya hubo deserciones. No digamos en la Unión, en Rusia. Rusia fue masiva, esa era una pregunta esencial que hay que estudiar detenidamente para ver también en la clase de deserción se produce, si es en el soldado de capital o es el soldado de campo. Si eso hay que estudiarlo, pero no es el momento. Quiero decir que estoy muy sensible a cualquier dato que me des. Lo dramático, don Antonio, es que toda esa clase política llamada opositora, que en el grueso de ella eran capituladores de oficio al gobierno y funcionarios del Estado chavista,
aunque fuesen del poder electo de la Asamblea Nacional o de gobernaciones y alcaldía, bueno, se ha quedado sin política. Quieren convencer a la gente que la solución es voto. Y la gente le grita, ¿qué voto, chico? Es que hay que salir ya de esta peste de régimen. Aquí en España te interesará saber, lo he dicho alguna vez, pero a ti ahora te lo digo directamente, que Gil Robles, con toda su experiencia durante la República, jefe de la CEDA, del catolicismo político, sí. Lo que sería la democracia cristiana, pues conjunto con Ruiz Jiménez, que había sido ministro con Franco y que representaba la nueva acción católica, que la vieja era Martín Artajo, que fueron los... Es que hay que recordar esto que te voy a decir ahora mismo. Cuando llega el momento de que Franco está muriéndose, que ya la crisis es total, Gil Robles es el primero de la oposición, lo conocí personalmente, bastante. Fue el primero que dijo elecciones, elecciones, elecciones. Y yo le respondí en el periódico Ya, con un cortísimo artículo, diciéndole elecciones, no, primero libertades. Porque si hay elecciones sin libertades, se produce la continuidad del sistema. Nunca fue más cierta esa propuesta suya. Venezuela quiere echar la dictadura, que es el lenguaje mediante de la libertad. Jamás. Exacto. Esa dictadura no podrá ser echada mediante elecciones. Se echa mediante libertad. Así es. Libertades. Bien, yo creo que la presentación por hoy está bien. A mí me gusta no estar mucho tiempo para que haya expectación siempre en oírnos, que la gente que nos escucha está habituada. Y vuelvo a repetir que vamos a dar, Papi, si estás oyendo, Papi. Sí, aquí estoy, aquí bien, le escucho. Pues dinos tú, porque vamos a terminar, y dinos tu opinión de lo que has oído de nuestro amigo don Alberto. Digo don Alberto no por la persona, que le diría Alberto, y se lo diré, sino por la impresión que a mí me produce siempre las personalidades políticas independientes, las que son capaces de pensar por sí mismas sin seguir consignas de partido. Porque antes dije, pensar es cosa de uno, la acción es cosa de muchos. Por eso quería, Papi, preguntarte, como es poco frecuente en Europa, estar al habla directa, en contacto directo con personas de acción. Y Alberto es un hombre de acción, pero con inteligencia para comprender la acción. Es decir, ser de acción no quiere decir ser un activista. Una acción o es creadora o es mentira, o es que no hay acción. Pues bien, quería conocer tu opinión, Papi. Bueno, yo he tenido, don Antonio, el honor y el placer de compartir un programa largo de radio un domingo con don Alberto Franceschi. Y bueno, repetiré lo que dije allí porque yo me había quedado muy impresionado de varias cosas de Alberto, ¿no? Y de lo que más me llamó la atención fue lo bien que conocía todos los principios del MCRC. Es decir, que Alberto es una persona que ha interiorizado los principios y es un verdadero repúblico, ¿no? Yo sin conocerlo de nada, la primera vez que tuve el gusto de poder conversar con él, de compartir un programa con él, le dije, estoy al habla con un repúblico que no sabía nada de él y es una persona que tiene completamente interiorizada los principios y los criterios, ¿no? Papi, yo nunca olvidaré la sonrisa de felicidad y de simpatía que me produjo la primera vez que lo escuché por la radio. Y claro. me lo pusieron, ¿no? Y enseguida oí la palabra repúblico. Es lo que escuché. Y igual que un caballo se le ponen las orejas tiesas, pues yo puse mis orejas tiesas, un repúblico. ¿Qué es esto en Miami? Y dijo literalmente esto, que bueno, lo repetiré toda mi vida, aunque viviera otros 100 años. Dice, la diferencia entre un republicano y un repúblico, le decía a sus compañeros, a los venezolanos que quisieran oírlo. Dice, es que el republicano es aquel que está en eso. El repúblico es eso. Es que es imposible definir mejor, porque un republicano es pasivo, el repúblico es activo.
El republicano es el que de sentimiento dice que le gusta la república, pero que en su modo de vida y en su acción y en su conducta apoya lo que hay, sea una dictadura, sea una monarquía, sea una oligarquía, porque siempre él estará pues cerca del poder. Mientras que uno es republicano, un repúblico no piensa en el poder más que cuando se lo merece. Y una república, el tema grave de la república, se lo dedico a estas palabras para que nuestro amigo pueda contarlo a los suyos en Venezuela, es la República Española, la del 31, advino. ¿Sabe lo que es? Advino, como el Espíritu Santo. El advenimiento, la República fue un advenimiento, es decir, nadie la trajo, el Espíritu Santo. Entonces, como nadie la trajo, se fue. ¿Por qué nadie la trajo? Porque no había ni siquiera una definición posible. Nadie sabía lo que era la república. Se sabía lo que no es monarquía. Hay un rey, es monarquía. El rey se va, huye. Pues adviene la república, pero nadie la trae. Nadie sabe lo que es. Por eso fue el fracaso tan grande de la república. El horror de España sería volver a la Segunda República. No, una república o es constitucional o es mentira. En fin, papi. Bueno, yo creo que ahora el reto, digamos, por delante, y yo creo que ese reto se puede superar gracias al viaje que ha hecho Alberto a Madrid, ¿no? Yo creo que el reto ahora es tratar de conocer bien los hechos, lo que está ocurriendo en Venezuela, que cada día lo conocemos. Que no somos nada que deducimos las ideas de los hechos. Eso es, y aplicarle los criterios correctos para poder entender bien las relaciones de poder entre esos hechos y ver cuáles son los caminos más inteligentes para que la democracia formal llegue y para que aquellos a un país tan querido como Venezuela. Claro, oye, y papi, para que esos hechos que comienzan incipientes, a ver en ellos lo que otros no ven. Eso es. Mira, el autor, en la palabra latina, autor, el creador, significa literalmente en el origen de la palabra el que ve crecer la hierba. Hay que ver en Venezuela hoy cómo crece la hierba, no lo que está crecido. Eso ya lo ve cualquiera. Hay que verlo cómo crece la hierba en Venezuela. Esa es nuestra función, ayudar a los venezolanos a ver crecer la hierba allí, porque es ahí donde está el futuro. Eso se llama autor. La autoridad, la palabra autoridad viene de eso, ese prestigio. No es el autor, no es el que crea de la nada. Es el que crea a partir de lo que comienza en la naturaleza. Ver crecer la hierba. ¡Qué maravilla de etimología! ¡Qué definición más precisa de lo que es la autoridad! Y en Venezuela no hay autoridad alguna, ni en el poder del Estado, ni en la asamblea, ni en los partidos. Y como no hay autoridad, el pueblo está desbandado. Hay una desbandada. Y en esa desbandada cada uno va a refugiarse donde puede. Descubramos nosotros la autoridad. Descubramos qué es lo que está comenzando. Qué hierba fresca, verde hay hoy en Venezuela que la pisotean y nadie ve que ahí está el futuro. Esa es nuestra misión. Y la de él. Y la de los venezolanos que piensen. Descubrir lo nuevo. Y ese nuevo está el germen de la futura democracia laocrática de Venezuela, que puede ser en América, si se aprovecha bien el momento y se analiza bien el momento, puede ser que sea el comienzo de una nueva era para América española. Ese es mi pensamiento. Pues bien, papi. Desde luego, poco puedo añadir, vamos, estoy 100% de acuerdo. Pues nada, que sepan todos los repúblicos que nos siguen. Yo sigo diciendo que estoy emocionado. Ya llevo 6.000 mensajes recibidos, ha pasado de 6.000 ya por mi recuperación de la enfermedad. Les digo a todos ellos que nuestra causa hoy es Venezuela. La libertad política colectiva en Venezuela. La democracia en Venezuela. Y si tenemos que competir a todo el mundo en Venezuela, nos enfrentaremos a todo el mundo en Venezuela. Menos a aquellos simientes, a aquellas hierbas que están comenzando a crecer. Esa es
nuestro objetivo. Así no seremos nunca oportunistas. Eso es lo único que le digo que a nuestro amigo, que aquí en España va a encontrar una simiente y una semilla que llevamos años trabajando y que lo va a comprender como nadie en el mundo. Porque hemos nacido para ello. Hemos nacido para la conquista de la libertad política en cualquier parte del mundo. En España, ojalá fuera lo primero, porque nuestro deber es con el prójimo. Pero ojalá, si no es en España, sea hoy en Venezuela. Hasta mañana, que ya mañana seguiré con el programa de respuestas de preguntas y estaré acompañado de nuestro invitado venezolano. Estará mañana con nosotros y ya hoy planearemos, no sé cuándo estará más tiempo, eso lo diremos y lo anunciaremos por la radio para que todos sepan cuándo hablará él y cuándo comentaremos las noticias de Venezuela a través de sus hechos y de sus informes. Hasta muy pronto y en concreto hasta mañana, que supongo que la hora será la de siempre, ¿no? Mañana, Sí, la de siempre. Sí, será temprano, será a las 11, porque responde la pregunta. Así que bienvenido. Gracias. Amigo Alberto, bienvenido a ti también como venezolano, que supongo que serás también amigo y partidario de todo lo que has oído aquí, si no Dalmacio Negro no te habría mandado. Y un fuertísimo abrazo y las gracias a los 6.000 mensajes que he recibido de apoyo, simpatía e admiración a mi persona por la alegría que habéis tenido al ver que me he curado y que estoy en casa al frente del análisis de los hechos políticos mundiales. Muy bien. Muy bien. Hasta mañana, queridos oyentes.